Buenos días a todos, bienvenidos. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Emilio Méndez, eh, profesor de Fundonal, experto reconocido desde hace muchos años en córnea, quien nos va a compartir su experiencia con una técnica que desarrolló ya hace unos 14 años tal vez, y que la ha presentado en algunos congresos. Y entonces pues yo le dije, no, pues miremos, doctor Emilio, cómo va eso para ver si nos Bueno, animamos a replicarlo. Entonces, doctor Emilio, bienvenido, muchísimas gracias y adelante. ok, muchas gracias Alejandro por la invitación y a Virgilio, lógicamente. Vamos a irnos con calma en la charla. El tema es autoqueratoplastia por rotación para astigmatismo extremo. Ahí ven mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, se ve Ok, perfecto. perfecto. Sí, el astigmatismo, como todos sabemos, sigue siendo la principal causa de mala visión después de las queratoplastias. Se dice que aproximadamente un 20% de los trasplantes quedan con astigmatismos que pueden superar las 5 dioptrías. Y de esos pacientes, aproximadamente un 10% terminan con una cirugía correctiva adicional. Los anteojos, como todos sabemos, cuando hay altas ametropías no son bien tolerados. Y generalmente estos pacientes, la mayoría tienen queratoplastia en un solo ojo, entonces esa queratoplastia les genera una anisometropía que hace que no sea siempre una buena opción los anteojos. Los lentes de contacto, pues depende del grado de astigmatismo. En algunos casos ya son muy difíciles de adaptar, así sean los de última generación, los esclerales, los semiesclerales. Entonces se vuelve un complique. Además, estos pacientes por lo general toman la opción de decidirse a un trasplante cuando ya no toleran los lentes de contacto y ya casi que no quieren que uno se los nombre. Quieren es como liberarse de los lentes de contacto. Y además, como todos sabemos, los lentes de contacto pues no están exentos de riesgos. Algunos casos por sobreuso en los pacientes que dependen totalmente de ellos terminan vascularizándose las córneas y los que son con menos suerte a veces también tienen el problema de una sobreinfección que a veces son graves. Para corregir astigmatismo, todos sabemos, hay muchas técnicas y se siguen desarrollando nuevas. La mayoría, lógicamente, son correcciones en córnea, pero también hay correcciones intraoculares. Y en la córnea, pues hay muchas maneras de manejar el astigmatismo. Entonces tenemos las queratotomías astigmáticas, que como vamos a ver pueden ser manuales o hechas con láser. Las suturas compresivas, que las usábamos hace muchos años, básicamente vamos a ver en qué casos. Las resecciones en cuña, diseñadas por el doctor José Ignacio Barraquer para astigmatismos extremos. Los segmentos interestromales, lo que llamamos los anillos, y el excimer láser, que también lo podemos utilizar sobre los trasplantes. Las queratotomías astigmáticas han tenido una fuerte evolución y ahorita están en cierta manera algo de moda. Las practicamos hace muchísimos años. Yo recuerdo hace por ahí en los años 80 las hacíamos manualmente, inclusive antes de hacerlas con diamante yo recuerdo haber hecho varias con portacuchilla y las hacíamos en la lámpara hendidura con una gota de anestesia tópica y las hacíamos sobre la herida de la queratoplastia. Y las hacíamos y le guiábamos al paciente de la lámpara al queratómetro hasta que veíamos que corregíamos una buena cantidad de astigmatismo y las dejamos así. Y así tuvimos pacientes muy contentos que corregían varias dioptrías, pero lógicamente había el riesgo de eventualmente hasta hacer una microperforación ahí en la lámpara. En fin, era un poco arriesgado, pero uno como todo con la práctica le cogía cierta confianza y funcionaban. Sin embargo, después se desarrollaron unos trépanos que llamaban trépanos arqueados y uno famoso que es el trépano de Hanna. Hanna era un francés y con esos pues era un poquito, digamos, como más calibrada la profundidad de la incisión, en fin, y en Europa sobre todo estuvieron muy de moda. Después viene el desarrollo del femtosegundo, la técnica que algunos llaman FLAC o FAC, que es la sigla en inglés,
la queratotomía arqueada ya por femtosegundo. Y de esto, pues, se han hecho varios nomogramas. Hay muchos autores que han publicado series. Hay unas series grandes de la Universidad de Toronto, donde estudió una colega nuestra, la doctora Gisela Santaella. Y también unos grupos en Israel han publicado mucho sobre eso, y en general en Estados Unidos, Europa, lo han utilizado bastante. Y básicamente lo que hacen son incisiones arqueadas dentro de la queratoplastia. Básicamente usan en promedio zonas ópticas de 6 milímetros. Algunos usan un poco más pequeñas o un poco más grandes de 5 o de 7, pero 6 es la más popular. Los arcos de grado los varían de 60 a 90 grados y generalmente hacen un par de arcos en la zona más curva de la córnea, o sea, en la keratometría más curva, para aplanar esa zona. La mayoría la hacen a 80%, algunos al 70% de profundidad, y lógicamente esto tiene que estar bien centrado en pupila, y lo mismo que el injerto debe estar bien centrado en pupila para que funcione. Y las publicaciones corrigen hasta 7 dioptrías. Algunas series reportan menos corrección, otras un poquito más, pero son efectivas para corrección de astigmatismos en esos rangos. Otra técnica es la sutura de compresión, que también era una técnica que usábamos para desde los 80s, en la cual consistía era en incurvar el meridiano plano, al contrario de las astigmáticas de las arqueadas. Este es para incurvar el meridiano plano. Y la mayoría de las usábamos era cuando por topografía o inclusive en la lámpara en veíamos que había como un escalón, como una dehiscencia de algún cuadrante de la queratoplastia, y eso lógicamente produce un aplanamiento tremendo y unos astigmatismos altísimos. Entonces uno realmente lo que estaba, además de corregir el astigmatismo, estaba corrigiendo un defecto de la herida. Entonces poníamos 2, 4, 6, 8 puntos, depende del tamaño de la dehiscencia, y se corregía lógicamente bastante bien el astigmatismo. Algunos inclusive las combinaban también con arqueadas, como se ve aquí en el dibujo, aquí en este dibujo. Pero la mayoría solamente hacíamos las incisión, la sutura del área defectuosa, digamos, y corrían bien. La otra técnica, que es la resección en cuña, que es la mencionada por el doctor José Ignacio Barraquer en su libro, consiste en resecar una cuña en el meridiano plano. Una cuña de tejido, como vemos aquí en este esquema, que después hay que suturarla. Lógicamente, resecar tejido en la córnea es, digamos que en cierta manera, delicado, porque ese tejido de golpe hace falta y no es fácil el afrontamiento, pero se hace después una sutura de esa zona de la cual se ha resecado la cuña. Y lógicamente esta técnica sí puede producir cambios de altísima magnitud, que puede llegar desde unas 3 hasta unas 14 dioptrías más o menos. Pero el tema es que no es tan predecible. Y además, digamos que el tema de cuánto resecar de tejido no es fácil. Lo que dice la técnica original es que por cada 0,1 milímetro de resección se corrige una dioptría, y lo recomiendan para las primeras 6 dioptrías. Ya por encima de las 6 dioptrías se reseca 0,05 milímetros por dioptría de las 7 dioptrías en adelante. Esta técnica realmente yo no la practiqué, me pareció un poco arriesgada, pero sí sé que exalumnos lógicamente de la escuela de Barraquer la practican. El doctor Luis Fernando Mejía creo que tiene inclusive una publicación, y yo creo que las personas que más experiencia tienen haciendo esta técnica. Y la ventaja es que lógicamente sirve para astigmatismos bien altos. Otra técnica que nosotros empleamos con alguna frecuencia son la de los anillos o segmentos intraestromales. Los hacemos, la mayoría los hacemos con segmentos de Ferrara de zonas ópticas de 5, por lo que lógicamente queremos corregir bastante, y sabemos que en anillos entre más pequeña la zona óptica más corrige. La exigencia es que tiene que ser hecha con láser de femtosegundo, porque a veces manualmente podemos distorsionar o
o alterar un poco la herida de la queratoplastia. Requiere que los injertos previos, lógicamente, estén bien centrados en pupila para que la corrección sea buena. Y lo hacemos, depende del grado de astigmatismo. En este caso, por ejemplo, era un paciente con un astigmatismo como de 8 dioptrías y le hicimos un par de anillos. Algunos con un solo segmento también se pueden ayudar a corregir el astigmatismo. En general, corrigen más o menos 5 dioptrías en promedio. A veces tiene una sorpresa, depende de la curvatura previa y algunas otras características, puede uno corregir un poquito más de dioptrías, hasta unas 8 dioptrías. Pero el promedio es alrededor de unas 5 dioptrías que uno puede corregir con unos segmentos. Otra corrección que hacemos también con bastante frecuencia es la corrección con el excimer láser, corrigiendo como si fuera una córnea virgen común y corriente. Y la técnica que preferimos y más recomendamos es el PRK, o sea, el láser en superficie o el LASEK, guiado por topografía o por frente de onda. Entonces, hace algunos años, como unos 10 años, publicamos una serie guiados por wavefront, o sea, por frente de onda. Y en general, lógicamente, también se puede corregir el defecto esférico acompañando al astigmático. Y corregía bastante bien, con una buena precisión. Y la ventaja es que, lógicamente, uno también puede corregir no solo la esfera, sino las aberraciones de alto orden, que en el caso de los trasplantes, pues básicamente es el coma y el trifolio. También puede ser algo de aberraciones esféricas, pero más que todo es el coma y el trifolio lo que más se presenta. Nosotros normalmente lo estamos recomendando asociándolo a crosslinking, como buscando aumentar digamos, la estabilidad y la rigidez y la parte biomecánica del trasplante y evitar, digamos, el riesgo de ectasia. Entonces, nos gusta asociarlo con crosslinking. Y mitomicina de rutina lo usamos en las láseres de superficie para evitar, lógicamente, el haze. En alguna época hicimos la SIC, hace muchos años, con una fellow que tuvimos, de la época de los 90 que tuvimos fellows, la única mujer que era la doctora Clarita Echandía, hicimos una serie, revisamos esos casos, pero la sorpresa que tuvimos fue que cerca de un 30% se fueron a la ectasia. Entonces nos dio muchos sustos, se seguir haciendo, y el ASIC prácticamente lo dejamos de hacer sobre queratoplastia. Y corregíamos, lógicamente, astigmatismos en general hasta 5 dioptrías, que es una corrección también buena y muy útil porque la mayoría de los astigmas pues, no son tan altos. Entonces, nos corrige la mayoría de los defectos astigmáticos que tenemos. También existen, lógicamente, las correcciones intraoculares. Hemos usado ambas. Podemos usar los lentes fáquicos tóricos. Yo sé que ustedes por muchísimos, nosotros también usamos muchos lentes Artisan. Y para corregir astigmatismo usamos la variedad tórica. Aquí, como vemos, lógicamente toca alinear el cilindro del lente Artisan con el eje. Entonces toca, en la lámpara en duda se ven graduados de acuerdo al eje, como está ahí en la foto. Y corregía muy bien. Nosotros, lo único inconveniente es que estos lentes toca, digamos, hacerlo sobre medida, como un sastre. Entonces toca enviarle información a Holanda, llenar un formulario a la casa OPTEC. El costo, pues, siempre es elevado y hay algo de demora también en el envío. Entonces son lentes que se pueden demorar 4, 6, 8 o 12 semanas, de acuerdo a la dificultad que tengan. Pero la corrección es muy buena y es una muy buena opción. En cuanto a ya pacientes mayores que tengan ya cambios de catarata, pacientes mayores de 50, utilizamos lógicamente los lentes tóricos en la cirugía de la FACO. A nosotros nos ha gustado para esas altas toricidades, altos astigmatismos, en la casa Precision de Holanda. Y también, lógicamente, son lentes personalizados cuando pasan después de ciertas 4 o 5 dioptrías, pero se pueden hacer hasta correcciones de 10 hasta 12 dioptrías. Yo he tenido la oportunidad de colocar algunos de 10 hoy, casualmente por la mañana. Voy a operarle el segundo ojo
a un paciente que el primer ojo le puse un lente de cilindro de 8. El que va a poner hoy es un cilindro de 10. Y va muy bien, yo le tengo cierta confianza, pero hay que tener en cuenta que en queratoplastia casi nunca el eje, lógicamente, es a 0 o a 90, sino son ejes bizarros, la mayoría oblicuos. Entonces hay que tener mucho cuidado con la posibilidad de rotación del eje, que es pues, crítico en esos cilindros altos. Pero es una buena opción, es una buena opción. También hay que tener en cuenta, lógicamente, que ya metiendo las consideraciones intraoculares, a veces los injertos, sobre todo cuando son de mucho tiempo, tienen bajo endotelio y podemos eventualmente tener la posibilidad de que fallara en la queratoplastia por pérdida endotelial, ¿no? Sí. Doctor Emilio, Sí, claro. un comentario ahí. Sí, excelente. Lo que usted comenta, son opciones válidas. Nosotros, desde hace ya unos 25 años, el doctor Galvis comenzó a usar el Artis anfáquico, pero en pacientes miopes, ¿no? Y Miopes, en sí. algún momento lo usamos también en pacientes con queratoplastia, pero la verdad, en los últimos 10 años comenzamos a notar que pacientes después de 10 años de operado, 10, 12, 14 años de operado, comenzamos a tener pérdidas endoteliales muy significativas en un porcentaje de pacientes. Y hicimos un estudio y resulta que sí, ya hemos publicado 2 estudios con seguimiento a largo plazo. En el primero vimos que un grupo como el 30% de los pacientes estaban por debajo, o sea, habían perdido más del 25% de las células preoperatorias y terminaron en ese momento, hace unos 5 años, terminaron 2 en explante. Y ahora que publicamos este año publicamos una nueva actualización, ya llevamos como 5 o 6 explantes y llevamos 2 trasplantes endoteliales. Entonces, suspendimos el uso del Artisan. El Artisan en cámara anterior definitivamente, a pesar de que teníamos un excelente resultado refractivo y una tolerancia muy buena estos primeros años, después, y otros grupos, también hay un grupo de Holanda que también publicó algo similar, algo pasa y no sabemos si es las corrientes de convección del humor acuoso, si es que el paciente se frota el ojo y alcanza a tocar con el lente, algo pasa y realmente hay una pérdida endotelial importante y por eso tardía, y por eso es complicado y ya no usamos el Artisan. Sí, Correcto, sí. Alejandro, y una cosa interesante es que hay unos cuantos pacientes que llevan 15, 17 años y van bien, con pérdida poblacional de endotelio proporcional a los años que normalmente se da. Hemos tratado de buscar la asociación de pronto que pusimos en cámaras de menos de 2.8, 2.9, pero también tenemos pacientes con cámaras profundas que se descompensan. También pensamos que se debía a la débil fijación y el lente llegaba a tener oscilaciones en cámara anterior. Hay unos que están muy bien fijados y tienen deterioro endotelial, y hay otros que no están tan bien fijados y no tienen deterioro endotelial. Entonces, la verdad, pues no hemos encontrado como una causa que nos explique cuál es ahí la versión de los flujos laminares que se dan de la cámara anterior. Pero en fin, la conclusión es que no sabemos por qué se descompensan, unos sí y otros no. Entonces, lo que se tomó la decisión en el COEGR es pasar a los ICLs. Y en este momento, pues, dimos la vuelta para eso. Sigue, Emilio, por favor. Ahora, doctor Emilio, Sí, cuentan. es que, por otra parte, el Artisan de afaquia sí lo seguimos usando, de afaquia en posición retro, implantado retropupilarmente. Retropupilado. Invertido. Sí. Bueno, doctor Emilio. Correcto, sí. Sí, todas esas observaciones son muy válidas, claro. Y más, lógicamente, en pacientes que las cámaras son por debajo de los 3 milímetros, claro.
Bueno, ya pasamos entonces ahora sí a nuestro tema central, que es el de la rotación de los injertos. Esto, como estamos hablando ahorita con Alejandro, lo vengo haciendo hace bastantes años, el primer caso en el 2008, y hasta el momento tengo como 21 casos recolectados, de los cuales les voy a hacer una pequeña presentación de los que tenemos datos. Lo estamos recomendando básicamente para astigmatismos hasta 25 dioptrías, son astigmatismos supremamente altos, que lógicamente son poco frecuentes, y que se presentan en injertos claros que están muy bien realizados, o sea, bien centrados en la pupila, pero que tienen ese fracaso refractivo. Son pacientes que en la lámpara se ven muy bien, o sea, no se les ve un defecto en la herida, no hay una zona ni adelgazada global ni zonal en mente. Entonces, que uno dice, pero ¿de dónde viene semejante magnitud de astigmatismo? La mayoría son injertos muy antiguos, como vamos a ver, y va a rematar con recuentos lógicamente muy bajos, porque entre más antiguo el injerto, más bajo el recuento. Y lógicamente son pacientes que es imposible refractar. Todos sabemos que los forotes llegan hasta 6 dioptrías y con tenta adicional puede hasta 9. Los autorrefractómetros llegan por ahí hasta 8 o 9 dioptrías. Entonces es imposible saber qué refracción tienen estos pacientes. Y para saber qué grado de astigmatismo, como no llegan a veces ni los queratómetros, entonces nos toca basarnos en tomografías o topografías. El OCT también nos ha ayudado. Desde el inicio no lo teníamos, entonces tampoco lo usamos, pero es una buena manera de estudiar la córnea, de saber cómo está la herida, cómo está la zona receptora, cómo están los espesores. Entonces, actualmente pues se los pedimos a todos los pacientes, pero lógicamente hace 20 o 30 años no lo teníamos, pero es una buena guía. La técnica realmente es sencilla, no tiene ninguna complejidad, digamos. Lo que hacemos es retrepanar el injerto en la herida antigua, no lo hacemos ni dentro ni por fuera del injerto, ni más grande ni más pequeño, sino exactamente dentro de la herida, y lo trepanamos, digamos, completamente, y hacemos una rotación del injerto 90 grados en sentido horario. Y después de esto, pues lo reestructuramos con la técnica, pues que puede hacer que cada cual con la técnica que use. Yo uso desde hace muchísimos años, precisamente aprendido en la clínica Barraquer con el doctor José Ignacio, y lo uso en queratoconos y en conos vasculares con sutura de 8 puntos separados y una continua antitorsión de 8 pases. Esa es digamos, mi rutina desde hace muchos años. Lo que hacemos diferente en estos casos, lógicamente, es que hacemos un retiro tardío de las suturas porque, lógicamente, no queremos tener un cambio astigmático. Entonces, en promedio les damos 2 años. A veces, inclusive, podemos pasar de ese tiempo si vemos que no hay absolutamente ninguna reacción y el resultado refractivo es bueno. Y el uso de esteroides, pues realmente no lo necesitamos porque son injertos que ya están aceptados hace muchísimos años por el sistema, digamos, inmune del paciente. Entonces los usamos por unas 6 o 8 semanas, máximo 3 meses, y lo suspendemos. Entonces también eso nos favorece, digamos, que haya más cicatrización y menos cambio astigmático. Vamos a ver el video de un caso de hace muchísimos años, de los primeros que hicimos, donde ustedes ven, ahí por ejemplo es un injerto totalmente claro, uno no ve ningún problema con la herida, y vamos a rodar el video. Entonces lo primero que hacemos, pues idealmente tenemos un queratoscopio, es el queratoscopio de Maloney, para ver cómo es el astigmatismo. Con un compás de Castroviejo podemos medir el tamaño del injerto para hacer la selección del trépano. Marcamos con un marcador de 4 incisiones, que en la época de las queratotomías lo usábamos. Hacemos una paracentesis para rellenar de viscoelástico. Nosotros usamos más metilcelulosa en los casos de queratoplastia, por lo que no vamos a poder, digamos, aspirar fácilmente el viscoelástico y no queremos que nos suba la presión. Y con un trépano idealmente de catena, no de Hesburn-Parron, que no nos deja mirar exactamente por dónde estamos trepanando, hacemos la trepanación. Lo hacemos común y corriente con las tijeras de queratoplastia que usamos. Y aquí lo que vemos es la rotación. Lo rotamos con un par de pinzas, lo rotamos 90 grados. Aquí vemos exactamente, empatamos en los 90 grados, y después simplemente usamos nuestra
técnica de rutina que cada cual use. Como ya les mencioné, pues yo uso la técnica combinada. Lógicamente, algo de pérdida endotelial hay porque es una necesidad penetrante, pero realmente como no levantamos el injerto ni hacemos ninguna manipulación adicional, pues en teoría la pérdida endotelial que tenemos es baja, teniendo en cuenta pues que lógicamente son injertos muy antiguos y con recuentos bajos, ¿no? Entonces aquí terminamos la sutura, pues como cualquier queratoplastia, probamos que quede hermética, en fin, y ahí termina la técnica, no tiene, como ustedes ven, mayor dificultad pues para el cirujano de córnea experimentado. Ahí vemos que no hay ninguna filtración y termina la cirugía, ¿no? De rutina en queratoplastia gusta dejar lentes terapéuticos para facilitar la epitelización. Yo personalmente los dejo en varias semanas, generalmente los dejo en promedio 4 semanas y a las 4 semanas ya está uno absolutamente seguro que hay buena epitelización del injerto y lo retiramos. Aquí vemos en esta tabla parte de los resultados de esta técnica. Aquí ven ustedes la agudeza visual sin corrección preoperatoria aquí en naranja o en rojo y la posoperatoria en azul. Y ven ustedes, los cambios son realmente dramáticos. La agudeza visual preoperatoria en la mayoría de los ojos era cuenta de dos, lógicamente, por el defecto tan alto. Y la mayoría estaban en muy bajas visiones. Y en el posoperatorio ustedes ven los cambios de cuenta de 2 a 20/200, a 20/70, a 20/80, a 20/50. En general ya son unas visiones bastante útiles que el paciente lógicamente queda sorprendido y con la cual ya se puede complementar la mayoría de las veces con un antídoto común y corriente a una visión corrida mucho mejor. En promedio empezábamos con visiones de cuenta de 2 o 20/1200 y terminamos con visiones sin corrección de 20/100. El astigmatismo lógicamente tenía un cambio tremendo. Aquí ven ustedes esta serie de los cambios en promedio, casi 15 dioptrías preoperatorias bajaban a 3.6, casi 4 dioptrías, que es un cambio bien importante. Ven ustedes aquí cambios como de 14 a 6, como de 17 a 2, 75, de 12 a 4,5. Aquí unos cambios tremendos de 22 a 3 dioptrías. En fin, unos cambios realmente asombrosos. Aquí en la derecha vemos la antigüedad de los trasplantes, o sea, al cuánto tiempo le hicimos la rotación y vemos que había unos injertos realmente que es difícil que para muchos sobreviva tantos años. Un injerto de 38 años, varios de más de 20 años, unos de 9, 7, en fin. La mayoría en promedio casi 13 años de antigüedad, que es unos injertos bien antiguos. Aquí vemos en esta tabla, en este código de barras, esta gráfica de barras, los cambios uno por uno. Ven ustedes los cambios tan grandes entre el cilindro pre en azul y el cilindro post en naranja. Los cambios tremendos de unas magnitudes bastante altas. En cuanto al recuento, pues lógicamente como eran injertos tan antiguos, teníamos unos recuentos muy bajos, en promedio de 700 a 1900 células, promedio 1000, y en el posoperatorio bajaban a rangos de 600 a 1200, promedio 850. Lógicamente, seguían conservando transparencia, no sabemos lógicamente por cuántos años, puede que sean pocos, puede que sean muchos, pero la ventaja es que ya le corregimos refractivamente el problema gigante que tenía el injerto y eventualmente si fracasan, pues lógicamente podría tener la opción de un trasplante endotelial y no ser ya necesario un trasplante penetrante. Ese es básicamente los resultados. Vamos a mostrarle unos casos muy ilustrativos, muy corticos, unos 3 casos que seleccioné. Este caso era un injerto de 38 años, es el más antiguo que tenemos. Ven ustedes aquí magnificaba las queratometrías para que vean el astigmatismo. Este tenía 33/52, o sea, tenía un astigmatismo de 18.5.
Y ven ustedes la imagen topográfica, los que de golpe tienen experiencia en topografías post-trasplante, que usualmente son horribles. Esta es una imagen realmente muy aceptable para un injerto de 38 años y 18 de astigmatismo. El resultado postoperatorio después de la rotación, ven ustedes bajo unas queratometrías de 44/50, de KM de 47.3, una K promedio, y un astigmatismo de 5.7, ya un astigmatismo ya mucho más fácilmente manejable. Aquí en otro caso, tenemos a otro paciente, también un injerto bastante antiguo, 19 años de trasplantado, también una imagen topográfica que no es muy complicada, no es muy compleja, es un compatín asimétrico, pero es ortogonal, curvas de 40/55, un astigmatismo de 15.4. Ven ustedes el espesor del injerto es normal, o sea, no es una ectasia real como conocemos como adelgazamiento importante, sino son injertos de buen espesor. Aquí ven ustedes en el postoperatorio bajó una queratometría de 45/50, un astigmatismo de 5.7. También lógicamente con un cambio bastante importante. Y este tercer caso que les muestro me llamó la atención porque es el único que hemos hecho bilateral. Un paciente que es un pastor de la iglesia que quiere irse a vivir a Estados Unidos y lógicamente la visión no le permitía absolutamente nada de lectura ni de visión para lejos. Tenía un injerto realizado hacia 22 años en el derecho y uno hacia 24 años en el izquierdo. Y tenía estas topografías un poquito más bizarras. Tenía en el ojo derecho un astigmatismo, perdón, aquí me pasé a la siguiente, un astigmatismo de 14.5, perdón, con queratometría de 39/53, y en el ojo izquierdo un astigmatismo de 12.7, queratometría de 40/53. Lógicamente, paciente supremamente incapacitado visualmente. Y aquí tienen la imagen postoperatoria. El ojo derecho, el de 14 pasó a 6, el de 12 pasó a, inclusive este resultado bien sorprendente, a 1.7, casi esférica las córneas. Este paciente actualmente ya se fue a Estados Unidos, que era su sueño de ser pastor allá, y lógicamente ya rehabilitado, pues está usando unos anteojos común y corriente y ya con unas visiones corregidas muy buenas. En conclusión, pues podemos decir que esta técnica de la autoqueratoplastia por rotación es una técnica efectiva para correcciones astigmáticas extremas, básicamente rangos por encima de las 8 o 10 dioptrías y bordeando las 20 dioptrías. Se debe evitar realizar reinjertos en estos casos, que es lo que queremos, o sea, no someter al paciente a un nuevo trasplante, sino evitar, digamos, hacer reinjertos. Esa es una técnica que vemos que es accesible a cualquier cirujano de córnea, y pues los invitamos a que la intenten en sus casos y nos cuenten cómo les va. Nosotros estamos en el plan con el residente que me ayudó a recoger los datos de estos casos de una publicación, y queremos hacerla pues ojalá más tardar a comienzos del año entrante, proponer alguna de las revistas principales. Aquí para terminar y lógicamente darle las gracias a todos, quería mostrarles esta foto que de golpe se ríe, que fue yo creo que en el año que nos conocimos, hace muchísimos años. Esta foto era como el año 81. Byron Smith. Exactamente, Virgilio. Aquí estamos en el consultorio del doctor Federico Serrano de la Clínica Barraquer, uno de nuestros cirujanos plásticos más reconocidos. ¿Ah? Doctor Emilio, pero nos toca que nos digan quién es usted y quién es el doctor Galvin. Para... Exactamente, sí. Emilio. Aquí está Virgilio en el centro. Emilio, gracias. No, a ustedes mil gracias por la invitación. Como siempre, tan formal. Doctor Emilio, excelente la presentación, muchas gracias, y le estaremos avisando, comentando la experiencia.
Feliz día para todos y muy amables por acompañarnos.